queridos amigos del ADN de la historia. Nos divertimos tanto con el último programa de cine que hemos decidido expandirlo y convertir en este segundo programa en cine internacional. ¿Están de acuerdo? Alejandro Rosas, Isabel Revuelta, Benito Taibo, con ustedes. Y voten en casa, ustedes también tienen en su memoria todas esas joyas cinematográficas que los hicieron ser quien son. Por supuesto. Y es que si te pones a pensar, Benito, Alejandro, que me encanta estar aquí otra vez, si te pones a pensar que hace 100 años no tenía tantos años la industria del cine, vino a revolucionar absolutamente nuestras vidas, es de lo más cotidiano, es lo más cercano, ir al cine, ver una película, forma parte ya de lo que somos los seres humanos, porque en cualquier parte del planeta se ve cine, y eso es lo maravilloso que tiene este tema de las películas. No, bueno, y exactamente, estamos hablando de que es finales de la década de 1890, cuando los hermanos Lumière empiezan a desarrollar lo que sería a la larga el cinematógrafo. Pero prácticamente de las primeras películas, estamos hablando, por ejemplo, en México, la banda del automóvil gris, las vistas donde sale Porfirio Díaz, o que nada más veías pasar el tren o el barco. El tren hacia ti. Exactamente. Exacto. Entonces realmente estamos hablando de 130 años, Claro. 125 años, no es absolutamente nada, y el cine ha revolucionado al mundo, porque te puedes acercar a la historia, te puedes acercar a la literatura, te puedes acercar al arte, al drama, al terror, a lo que sea, y es ya algo que es fundamental para la sociedad actual, ¿no? Porque el Exacto. cine está hecho de pasiones humanas y no podemos abstraernos de las pasiones humanas. El séptimo arte. Sucede el Lo es. fenómeno de la otredad, te metes en la piel de ese personaje, sientes lo que él siente, lloras con sus lágrimas, oyes con sus dedos, besas con su boca. Sí, y también piensas mucho en ti. Qué bien que no estoy en esos zapatos. Si estoy en esos zapatos voy a ser tal. Es absolutamente introspectivo. Lo mismo que te hace un libro, pero esta narrativa de las imágenes, esta narrativa cinematográfica es parte ya del día a día. ¿Me dejan hacer una fe de ratas? Sí. En el programa pasado hablé de la película de Isa López llamada Los tigres no tienen miedo. Y yo dije los tigres... ¿qué De dije? noche, no, dijiste... Los tigres no lloran y es Eso. Los tigres no tienen miedo. Se llamó Vuelven en México, no se la pierdan. Y vamos con cine internacional. Listo, ¿quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Híjole, ¿Yo? vamos a empezar a ver. Yo. Ok. Tiempos modernos de Charles Chaplin. ¿Cómo que? ¿Por qué? No, a ver, Vamos, ¿puedo ya vamos a empezar. ¿Por qué? Tiempos modernos, Tiempos modernos es la historia de la revolución social, de la invención de la tecnología, del estrés al que es sometida la clase trabajadora. Chaplin hace un homenaje a la clase trabajadora y se convierte en el ídolo de la clase trabajadora. Tan es así que los estridentistas en México, en su manifiesto estridentista, hablan de Charles Chaplin como ese enorme ídolo. Pero fíjate, por ejemplo, de un poquito antes, Metrópolis. Fritz Lang. Sí. Ahora, perdón que interrumpa, gran las película. dos. Lo que quiero decir de Charles Chaplin y lo que quiero decir de tiempos modernos, ¿no? A lo mejor quizá el tema es, ay, pero es silente y es un cliché porque es otra vez el personaje. No, de verdad, veámosla con ojos de entender cómo empezaba a hacerse esa narrativa. Y este hombre, no había voz, no podías empatizar, Ya no había podías sonidos, entonar. En esa película aparecen sonidos por Efectivamente, pero no era esta parte que tenemos ahora. Una película sin los sonidos especiales, sin los efectos especiales de sonido actual, no es la misma. No tenías los soundtracks, no tenías, porque emotivamente este lenguaje también, la música se mete. Bueno, yo escribo con los soundtracks de las películas, me encantan. Pero en esta película de tiempos modernos es él, es su imagen, es su cuerpo, es el gran mimo. Pero a digo. ver, sí, es el gran mimo. Pero yo no sé si ya se convirtió también en un cliché por lo siguiente. Las generaciones actuales de chavos se reirían lo mismo que nosotros o que incluso antes. Sí. Yo tengo dudas. Yo no. Hay Yo que hacerlo. Estoy convencido que el cine de Chaplin es cine para la eternidad y que todos los gags que hace Chaplin mueven. Yo ahí no creo. O sea, es un poco, por ejemplo, exacto, si tienen hijos en casa jóvenes, pónganle a Chaplin a ver qué opinan de una por película favor. de él. Pero es un poco como, por ejemplo, Julio Verne. Julio Verne es un gran autor, escritor de la mitad del siglo XIX, pero yo no sé si los chavos de hoy, por la dinámica en la que viven,
se puedan enganchar tanto con 20,000 leguas de viaje traje submarino. De viaje submarino o de la Tierra a la Luna. Yo estoy convencido que sí. Yo también. Y No, de son hecho, los románticos. No, Bueno, y de hecho sí, todas son las románticos. películas de Vamos a chavos lo que de sigue, ahorita aventuras. regresamos. No vamos a regresar porque quiero decir una cosa de chavos. Realmente todas las películas de aventuras de los chavos están justamente basadas en Julio Verne y Por en eso, pero todas ya las tienes esas. resumidas o con Hombres Lobo. Pero es el mismo, es la misma Yo tengo mis emoción. dudas. A mí sí me parece que si que si pusiéramos el tiempos modernos, pero bueno, Yo estoy convencido que sí. A ver, yo ya dije. Ok, yo voy a hacer un gran salto al vacío en el tiempo y voy a poner una película que ahorita tiene, pero sí me gusta muchísimo, que es Desayuno en Tiffany, Breakfast in Tiffany, Esa es una 1961. Sobre la novela de Truman Capote con Audrey Hepburn. Exacto, Audrey Hepburn y William Holden es el... Sí, no. George Pepper. George Pepper. Es que William Holden es de otra de la que quiero hablar, que es El ocaso de una estrella, pero... Evidentemente la novela es muy distinta a la película y la película se vuelve un emblema y se vuelve aspiracional y se vuelve un icono del siglo XX, de las mujeres. ¿Realmente es una gran película o es este símbolo que sale por la película? Yo no creo que se vuelva aspiracional porque ella al final es una escort. Por eso O sea, te ella digo. vende su cuerpo caro aventurera. Bueno, Entonces, no, más bien lo que yo creo que refleja es exactamente como esa posibilidad dentro de la sordidez, porque además la historia de ella es una lo que podría ser un melodrama. Es tiene sórdida comedia. sin ser sórdida. Exactamente. pero y la novela lo es muy. Y el otro, bueno, George Pepper, que es escritor o que está viviendo de escritor, también vende su cuerpo caro aventurero. O sea, Como todos los pero escritores. creo que ella, o sea, lo que hace a esa película maravillosa es ella. Audrey Hepburn es un Está icono del espectacular. cine. Sí, la claro. puedes ver ahí, Tú la la puedes ver. amas. Sí, yo soy así. Es mi crush. Si me pidieran conocer alguna persona, no Cristo, no Mahoma, no Einstein. Cortés, no Einstein. Audrey Hepburn. Ahora, yo creo que la actriz rompe el personaje y realmente lo que estamos viendo es a Audrey Hepburn, porque efectivamente el personaje cuando tú lo lees no tiene absolutamente que ver. nada de entrañable. Ella es fresca, divertida, Sí, es casi una exacto. niña. Y hasta la entiendes, ¿no? Y te parece cándido que esté desayunando con esas ganas pero en el libro no es otra cosa que gold digger, o sea, busca como el dinero y la cosa fácil. Y sin embargo, Audrey, que se le Por brinca la eso no bondad. lean el libro, vean. No, Creo sí que lean no, el sí libro. lean a Truman Capote, Truman que además Capote es hay una que maravilla. leerlo, por Sí, hay que supuesto. leer, y no nada más eso. No hay que leer Exacto. solamente Desayuno en Tiffany's, hay que leer, por supuesto. La clásica de clásicas. La clásica de el clásicas. asesinato. Espérame. Acabamos de tener los tres, un este bonito lapso terrible. vacío. La sangre fría se Ay, llama. Sangre fría, claro. Tú. A ver, mira, por ejemplo, Gran yo, escritor, gran. yo creo que Star Wars, la 1, rompió los moldes de Sí. los efectos especiales, pero por ejemplo las generaciones de hoy en día ya tampoco se identifican con eso, porque se volvió un parteaguas, una Cuenta cultura. una historia shakespeariana. Claro, Sí, o sea, claro, de hecho no exacto, tiene sí. ningún chiste. No, bueno, Es más, todo el chiste. aquí tú lees, y entonces se encontraba la República que es amenazada por el Imperio. La República ¿Les suena? resiste durante Exacto. 4 años hasta que finalmente derrota al Imperio. ¿De qué estoy hablando? No de Star México. Wars, del Imperio de Maximiliano. Por supuesto. Absolutamente. Exactamente. absolutamente. Y de cualquier otro imperio en la historia, ¿no? Nada más viejo que eso. Y resulta que el malo, al que combates, resulta ser tu padre. O sea, es Hamlet. O sea, bueno, Claro, Claro, es que además, pero a ver, empieza una época también en el cine de una generación de cineastas muy, muy vituperada en su época, que son Spielberg, George Lucas y James Cameron un poco después. Pero todos ellos... dos genios de tres. Ok. Los dos primeros. Con Francis Ford Coppola. Francis, ahí Pero- está, este es el otro. Los tres fueron absolutamente taquilleros y entonces decían los grandes directores de la época, ¿cómo es posible que estos chamacos, pero si eres un niño, amo el cine, decía Spielberg, Y me lo ama, encanta y lo contar ama. historias. Y es un gran director. Un de gran cine. director. Y cuando Gran. George Lucas le muestra Star Wars, le dice Spielberg, todo está muy bien, pero tienes que situar al espectador, perdón, al quien te está viendo. Bueno, ponle en una lejana galaxia. Eran un talento. De cuyo nombre no quiero acordarme, que es Cervantes. claro. Por eso son una generación que cambió. Yo sí soy generación Tiburón, generación Star Wars. Bueno, fíjate El que Padrino, con todo. Tiburón
inicia A la ver, época de Tiburón. los blockbusters. Exactamente. Sí. Es decir, los Los grandes taquilleros. estrenos del verano que llevaban miles de personas a las salas cinematográficas y a partir de ahí se desarrolla toda Star Wars, Encuentros Cercanos, todo lo que va a ser toda esa filmografía, luego Indiana Jones, todas esas que eran súper taquilleras, pero no existía antes de eso el blockbuster. No existía. Es el 75 con Tiburón cuando empieza a darse este fenómeno. Exacto. Va, una yo. Va. Apocalipsis Now. Ay, Es un película, Sí, sí. ¿no? Basada en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Levanto los dos Yo dedos también. y los de los pies porque es una verdadera joya. con Marlon Brando, que realmente su papel está presente en toda la película y sale en la última media hora. Exacto. Y Martin Sheen. Y Martin Sheen, que hace un Un gran papel, papel, sí, claro. maravilloso. No se pierdan Apocalipsis Now. Hay una versión remasterizada que es espectacular. Exacto. Right. Maravilloso. Yo, ok. El paciente inglés. Estoy de acuerdo. El paciente inglés es una novela de Minghella, es un guión maravilloso también de la película. Anthony Minghella. Una de mis películas favoritas, es una historia, son 4 personajes. Es una maravilla. Ralph Fiennes y Juliette Kristen Binoche. Scott Thomas son una. Digamos, Sí. es la época de la guerra, cómo no se entiende el absurdo de las guerras cuando que antes de que empezara la conflagración todos eran amigos. Estás hablando de la sociedad, los que hacían mapas, estos hombres que hacían cartografías. Ahora Google creemos que ya estaba, pero eran hombres que se dedicaban a ir y abrir camino y darte cuenta de los mapas. Pero claro, él estaba del lado que no tocaba. A mí me gusta mucho, pero llega un momento que ya se muera, por favor, que ya se muera, que ya esa es se la- muera. esa es la ¿Quién tiene segunda parte. 37 horas que ya se Juliette muera? Binoche. ¿Quién escribió El paciente inglés? Ayúdenos. Sí, Entre fue todos sabemos Minghella, todo. exacto. Bueno, El paciente es inglés, la novela, ¿quién la escribió? Ayúdenos. 1996. Tú. Vamos a un corte y volvemos. Piensen en esas películas que marcaron su vida. Queridos amigos del ADN de la historia, seguimos en esta sala ahora, pero de la casa de Guillermo Tovar de Teresa, porque seguimos recordando cómo se vivía en una casa de la colonia Roma, que la pueden visitar todos los días. No se la pierdan. Y seguimos hablando, por supuesto, de cine. Tú habías mencionado una. Bueno, yo quería mencionar, de Scorsese ya habíamos hablado de algunas, desde luego está Casino, Buenos Muchachos, el Lobo de Wall Street, está Brandon Taxi Bull. Driver, el Toro Salvaje. Pero a mí una que me fascina, que me parece que entra entre mis favoritas, es La Edad de la Inocencia, que es ese Nueva York de finales del siglo XIX, que apenas se está construyendo la clase alta, pero el preciosismo con Daniel Day-Lewis, Winona Ryder y Michelle Pfeiffer, pero el preciosismo que él muestra en toda la manera en cómo se prepara la mesa, los banquetes, los bailes, el vestido, es verdaderamente una joya de la cinematografía, me parece. Y Scorsese es tan buen director de Tan cine que genio. no nada más hace esa de la clase alta de ese Nueva York que ya había triunfado, sino cómo se funda con una película también brutal que se llama Pandillas de Nueva York, The Gangs of New York, y habla justamente de esos barrios tremendos, bajos. La cocina del infierno. Exacto. Que es justo las 5 esquinas. Y es exactamente Exacto. Terminando o a mitad de la Guerra de Secesión. Exacto. Sí, tal cual, y vivían literalmente en un pantanal, o sea, y sale un muy jovencito Leonardo DiCaprio dirigido magistralmente, Liam Neeson es el padre al que asesinan, y otra vez Daniel Day-Lewis es formidable como carnicero, es una super película, otra de Scorsese muy buena. Venga, ¿qué más? Seguimos. La misión. Claro, estábamos Habíamos hablado de la misión. del Roland. spaghetti western empezábamos a hablar, ¿no? Que este no es de spaghetti No, western, pero pero la fíjate. música de Ennio Morricone trabajó mucho con ese tema. Dirigida- Bueno, en la misión es Robert De Niro, Sí, Sí. Liam Neeson muy joven, muy joven. Aidan Quinn también, y el otro es Jeremy Irons, Jeremy que son Irons, los que es- jesuitas que que están es- con los... Con los guaraníes. Preciosa. La música es, evidentemente, ya todo el mundo la conoce. Se toca en bodas, se toca en todos lados. Todo el mundo la tenemos en nuestros despachos. Cuando escribimos es maravillosa. Y hay una escena emblemática que es cuando soldado no encuentra. Se arrepiente. Sí, Es y sube. cazador de esclavos. Que es una cosa brutal. Carga con Es todas sus herramientas. una y mil Es veces. terrible. Y Tremendo. sube y baja montañas. Y Grandísimo. va de a ríos. Es un súper arriba. Dirigido Hasta por que
Roland Joffé. Hasta que lo redime un indígena. Y es cuando ya, digamos, cambia. Pero fíjate, ahorita que mencionabas a Morricone, saltamos entonces, sí, yo quería hablar de las de vaqueros. Hay 10,000, John Wayne, El último La tren. diligencia de John El bueno, el malo y el feo, que estábamos diciendo en el Pero corte. a mí me parece que una de las mejores es esa trilogía de El bueno, el malo y el feo por $1 más, y era hace una vez en el viejo oeste. Y que son maravillosas. Sobre todo El bueno, el malo y el feo es un guión increíble. Es Clint Eastwood, Lee Van Cleef, el malo, y el feo es ahorita te digo. Latino. No, no es latino. Que le hace de super malo, claro. Sí, súper malo. Ay, De súper feo. Por El eso. malo es el malo es Lee Van Cleef, que es malo, malo. con Y su- el feo es feo y tonto. Pero es noble al final porque se hace amigo del bueno, que es Clint Eastwood. Clint Eastwood. Bueno, yo ahí sí voy a dar medio, la verdad, perdón. ¿No te gustó? No, quizá la vi muy de niña, no la he vuelto a ver, la verdad. Creo Y que la- deberías darle una segunda Sí, oportunidad. la tengo borrosa. A ver, películas de vaqueros. Una película que a mí me encantó, El jinete pálido, dirigida por Clint Eastwood, de Phil Rider. Es una maravilla. Y es cuando empieza de esa manera a convertirse en un muy solvente director de cine, Clint Eastwood, y hace, por ejemplo, Los puentes de Madison, que es otra Ay, belleza a ver, de me película. encanta, me Sí, encanta. claro, también. Me encanta, Los puentes de Madison. Oye, porque, ahí está. El bueno es Eli Wallach. El igual. Bueno, El feo, El el feo. feo. El feo. Ok. O sea, Oye, era feo y bueno. sí. Muy maniqueo tu guión, no me está gustando. Pero no, porque, bueno, es que ahí es un poco la misma lógica que luego tomaría Clint Eastwood en Los Imperdonables, que me parece un peliculón de vaqueros Peliculón. con Gene Hackman y Morgan Freeman, Sí. donde el bueno, el malo y el feo, al final los tres son unos hijos de la fregada. Y en Los Imperdonables, evidentemente el título de la película te dice que ninguno de ellos tiene redención. De algún modo u otro los enfrenta el propio destino, pero Así es. no hay buenos y todos son malos. Bueno, voy a decir otra película también. Va. Que me gusta muchísimo. Kevin Costner, Sean Connery y Andy García. Estás hablando The Untouchables, de los Los Intocables. intocables. Fíjate que no me gustó. No te No, gusta. a mí sí. Me gusta la música, me gusta ver a Sean Connery, pero yo seguí todas las series, no sé si se acuerdan de Los Intocables, que eran episodios La que de la realmente televisión. habían sido, estaban basados en las memorias de Elliot Ness. ¿Y Blanco sabes y quién negro, hacía la ¿no? voz en México? ¿Quién? Álvaro Mutis. Mutis, ¿verdad? Corría el año de 1923. Entonces, cuando yo llego a ver, o sea, el personaje que más pesa más que Elliot Ness es el de Sean Connery. Entonces, Brian De Palma, muy Brian De Palma. A mí, Sangrientona. ¿no? sangrientona, digo, Palomera me parecería. Palomera. A Pero mí hay- me gusta. A mí, yo la verdad es que tengo tantas películas en la cabeza. Una película que me hizo llorar de principio a fin, que también es de Scorsese, La invención de Hugo Cabretta. Hugo, es una maravilla, es Es un muy homenaje. bueno. Para llorar de principio a fin. Sí, es que Sí, 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 sentimentaloide. no, sí, claro que sí, por supuesto que sí. es un salvaje. Es Bueno, pero preciosa. Y no a es ver, un buen salvaje. Sí. Isabel, A ver, tú hago lloras así hasta a con la él mosca. y hago así a Hugo Cabretta. Sí, la verdad lloro con los... Ella lloró en La Mosca. Cuando se le bueno, están cayendo las no. uñas y le sale pus de los dedos, No, ahí lloraba. pero sí quiero confesar que, bueno, estaba embarazada y lloré en un documental de Animal Planet donde una hipopótama aplasta a su bebé. Sí, soy muy sentimental. Ay, ok. Pero no con la mosca. Oye, El Padrino. A El ver, Padrino. la 1, ¿no? La 1 ¿Todos? bien. La 2. A mí me parece que la 2 es mejor La que la 3, 1. la 3 mitad, ¿no? La mejor es la 2. Sí. Y las 3 son mejores que cualquier novela de Mario Puzo. Te amo Pero porque fíjate, tienes toda la razón. pero te voy a decir una cosa. Pero nadie se atreve a decir eso. Pero ¿eh? hay que Pero te decirlo. voy a decir una cosa. Tú lees El Padrino, o sea, la novela, y es exactamente la 1 y la 2 juntas. Sí, pero... O sea, Pero creo que- no tiene la película, pero están estoy mejor con Benito, contadas que sí. Ah, no, no, escritas. claro, pero igual, es otra de esas películas donde pasan directamente, las escribes como si estuvieras escribiendo ya el guión. En cambio, por ejemplo, la novela que inspira a Tiburón,
Es malísima. Exactamente, la película es malísima. De Peter 77. Benchley. Sí, claro. Es malísima. Y es Mandíbulas, ¿no? Mandíbulas, es malísima. Ahora, malísima. te voy a decir que El Padrino, por donde la veas, por la música, una por las joya. actrices, por los actores. actores, o sea, están todos maravillosos. Diane Keaton la amas. La amas. A James Caan lo amas a pesar de ser un pésimo actor. Y Sony se vuelve ya parte de lo cotidiano, ¿no? John Cazale. También que solo tuvo 4 películas porque luego se muere, que es Fredo. El hermano pequeño. Claro, oye, Robert y Duvall. el gran Consiglieria, eso te iba a decir, era muy joven y se volvió un grandísimo actor, un primerísimo actor. Grandísimo. Estamos olvidando a alguien muy importante, que muchas personas odian, pero a mí se me hace un grandísimo actor, que es Tom Hanks. Y la mejor película es de Tom Hanks para mí, El Náufrago. Náufrago está bien, está... ¿Cómo se llama la película? Se me fue el nombre. Náufrago. Náufrago, claro. Sí, Náufrago se llama Náufrago. Exacto. A mí esas películas... Con esa sí lloro muchísimo. Yo creo que es buena... Forrest Gump. Por ejemplo, me parece mejor. Forrest Gump. Te voy a decir Creo por qué. que sí. Porque esas ¿Por qué, donde Benny? suben y bajan de peso, o sea, el mérito es subir y bajar de peso. Sí, pero Forrest Gump A mí- está como muy metida a fuerzas, todo lo No, que a mí me sucede. parece que está muy bien construida, pero tiene otras buenísimas, por ejemplo, la del Tom Hanks. Salvando al Soldado, Rescatando al Bueno. Soldado Ryan, me parece que es muy buen papel el de él. Ese ya es Steven Spielberg, después de La Lista de Schindler. Fue tal el éxito taquillero que tuvo Spielberg como director que se redime en vida. Pero es y ante- se vuelve el gran... No, sí fue posterior. O sea, después de que sale La Lista de Schindler en el 92, 93... Hace Salvando al Soldado Ryan. ¿Por qué? Porque Que ya es un- tiene otro... También es un gran guión. Ese sí debe ser un Yo tengo novelón. mis dudas, creo que fue antes. No. Primero fue La Lista de ustedes nos lo pueden Schindler y decir. después fue Salvando al Soldado Ryan, ya con un muy maduro Steven Spielberg, que es un gran director. Gran director. Y una película que causa también revuelo, Titanic de James Cameron, cambió la historia del cine. Oh, yo sí le doy la mitad porque sí fui al cine emocionadísima a verla. Mira, a mí, cuando se están persiguiendo como si estuvieran en el trópico, se echan al agua, salen, ni siquiera hay vaho, corren mojados, empapados durante 2 Es horas. cursi, sí es cursi. Y, no, deja tú eso. Y donde las 1.523 víctimas del Murieron Titanic de tienen que hipotermia. ver menos que Jack, que además ella le debió haber dado chance en la puerta porque subirse. sí cabían. Claro. Ya. Ahora, yo la vi después de que escribí mi libro sobre el Titanic en el 2007, la volví a ver y me gustó mucho que los hechos históricos, todo el asunto Exacto. Eso sí. todo eso está perfectamente bien. Sí, 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 Pero sí. esta parte del romance entre ellos, persiguiéndose, o sea, se está hundiendo el barco y se disparan y, o sea, me pareció, no me gustó. Dulzona, lo que sí tiene maravilloso es cómo hacen las tomas de ese barco hundido y de pronto lo vuelven a recrear. Se me hace fantásticamente Pero eso es hecho. tecnología. Pues sí, pero ahí está. Tocamos de pasadita Blade Runner, yo quiero volver porque es una gran película basada en una historia de Philip K. Dick llamada ¿Acaso los androides no sueñan con ovejas eléctricas? Es uno de los ¿Qué mejores tal? títulos de Apocalíptica, la ¿no es cierto? historia. Es una maravilla. Blade Runner ¿Quién es es la el historia. actor? Yo siempre lo pongo en mi Harrison cabeza. Ford. Claro. Harrison Ford. Pero hay otra también. Hay Rutger otra. Hauer, que es el malo. que tiene una frase maravillosa y cuando está a punto de morir empieza a Es decir, yo he maravilloso visto ese. las batallas en Claro. avión, he visto Cosas que cosas que se perderán como lágrimas en la lluvia. Es una maravilla. Es una película de culto y la música es de Vangelis. Y la música es de Vangelis, Vangelis, que exacto. también hace la música de Carros de Fuego. Si no han visto Carros de Fuego, es una película palomera, pero la música es espectacular. Emocionante. Nos queda muy Esa poco. es súper. Nos queda muy poco tiempo, pero yo quiero citar a nuestro queridísimo Emilio García Riera cuando dice en su enciclopedia del cine, el cine es mejor que la vida. Yo estoy convencido que el Yo cine es estoy de mejor que acuerdo. la vida. Cada vez que entras a ese sitio esplendoroso donde se oscurece y aparece la vida ahí, y huele a palomitas, y huele a besos, sabor de fresa de tu acompañante, Y huele a gaznate. y huele... El gaznate. Y a vómito en las No. funciones infantiles. No, ¿cuál? No, Claro no, que no. sí. No voy a Estaban funciones a cada lado. infantiles. Y los niños salían corriendo Pero a sí la pantalla. recuerdo el gaznate en el cine. Recuerden esas Bella películas época. que les hicieron ser quien son, esas películas que están dentro de su cabeza, dentro de su corazón, dentro de su alma, que nos hacen
que nos hacen Sí. reconciliarnos con Y yo la les vida. quiero compartir una cosa, porque sí fui muy bendecida. Mi mamá nos llevaba al cine Bella Época, que tenía justamente la función de recordar El esas cine grandes... Bellido. Ah, no, ya Bella Época. Bella Época, porque después de hacer el libro. Entonces vi, como tú dices, Benito, en esa sala oscura, oliendo a palomitas y olía a gaznate también, Lo que el viento se llevó. También vi Que hoy es Ben-Hur, políticamente incorrecto. Espartaco, todas esas grandes producciones. Que luego sí, odiabas cuando cada Semana Santa las proyectan en tele, ¿no? Sí, claro. Pero sí tuvo mi madre, y eso sí lo agradezco profundamente, el decirme, estas obras de la cinematografía se hicieron antes de que tú nacieras, vamos a verlas en el cine. Me encantó. Hagan este ejercicio en casa, con sus hijos, con los abuelos. Recuerden de qué estamos hechos, qué películas nos marcaron, cuál es nuestro ADN cinematográfico. Gracias, Isabel Revuelta. Gracias, querido Alejandro Rosas. Gracias a todos ustedes por el enorme favor de su atención. Porque el cine se ve mejor en el cine. Yo estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Me encanta.